Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos aquí ya en vísperas del Lab. Estamos muy cerca. Como precisamente le estás viendo, pues hoy nos vamos a estar aquí reuniendo para poder platicar y poder irnos introduciendo a lo que es Lab Liderazgo. De manera más reciente nuestro congreso crece, ¿verdad? Y vamos a estar teniendo estos espacios de manera semanal hasta antes del evento para poder, te digo, irnos contextualizando, ir pudiendo teniendo como este enlace, esta conexión con lo que es Lab Liderazgo. Y lo vamos a estar haciendo desde luego de mano de nuestro pastor, Paz. Me da mucho gusto que podamos estar teniendo ahora esta oportunidad, ¿verdad?, de platicar, de poder profundizar entonces acerca de diferentes temas, ¿no?, que están ligados con Lab. Y el primero de ellos y de lo que vamos a estar platicando en este video es acerca de la historia del Lab, ¿no? Se lo comentaba a usted, lo comentábamos también por detrás con varias personas. Creo que hay varios miembros de nuestra congregación, amigos que nos han ido conociendo también en estos últimos años, pero que quizás no estuvieron precisamente en el inicio, ¿no?, de lo que fue Lab. Gente que no tiene quizás este contexto porque es muy nueva, es muy reciente. Para cuando han llegado a la iglesia, el proyecto ya estaba establecido, ya solamente se anunciaba el congreso. Pero hay muchos que posiblemente no tienen, ¿verdad?, presente cómo fue que se comenzó, cómo fue que surgió, que se originó. Y quizás también algunos que ya estuvieron en aquel tiempo, tal vez ya lo olvidaron, tal vez ya no lo tienen tan presente, ¿no? Y creo que es muy bueno poder platicar acerca de esto, porque nos da un mejor panorama, ¿no?, para comprender mucho más, ¿no?, la esencia del Lab, la importancia, el creo que conocer de dónde surge y cómo es que también ha ido evolucionando, nos da entonces a todos nosotros la pauta para poder verdaderamente introducirnos y disfrutar aún más del Lab y sumarnos de una manera mucho más consciente, ¿no? Entonces me gustaría poder platicar acerca de eso y que podamos durante los próximos minutos conversar acerca de la historia para que la gente pueda conocerlo, ¿no? Y creo que lo primero que hay que introducir es que Lab como tal surgió en el 2017, fue la primera edición que tuvimos. Y antes de eso, para quienes no lo sabían, y creo que es entonces remontarnos un poquito más atrás, como iglesia, antes del Lab teníamos lo que era el aniversario, ¿no? Anualmente celebrábamos un aniversario, anualmente dedicábamos unas fechas, aproximadamente 3 días de la semana, para poder, junto con pastores invitados, ¿no?, amigos que nos acompañaban, pues celebrar, ¿no?, un año más que Dios nos permitía como congregación. Pero luego eso precisamente evolucionó, y es ahí donde pues me gustaría, Paz, que usted nos pueda empezar a compartir un poco más acerca de cómo fue ese proceso y cómo empezó esa inquietud en su corazón de parte de Dios para transicionar de lo que antes era el aniversario a lo que ahora es Lab. Sí, bueno, primero, pues, como siempre, un saludo. Nos da siempre mucho gusto a través de estos videos y de estas transmisiones poderte saludar y enviarte un fuerte abrazo, como ya lo había hecho Abdiel. Y respecto a lo que está comentándome, me parece a mí muy importante algunas cosas. La primera es que cuando nosotros sabemos la historia, me parece que podemos hacer, por lo menos me vienen a la mente, 2 cosas básicas. Uno, no perder la esencia, y número 2, poder saber aquellas cosas que pueden cambiar, que pueden modificarse, y en ese sentido ser creativos sin perder la esencia. Te voy a poner el ejemplo que se habla en algunas ocasiones de aquella mujer que cocinaba siempre cortándole la cola al pescado, y ella lo hacía así porque pues así lo había visto a su mamá, pero no sabía la historia de eso. Hasta que un día le preguntó a la bisabuela, y la bisabuela le dijo: es que de niña teníamos un solo sartén y el pescado no cabía y le quitábamos la cola. Entonces eso me hace pensar que cuando no se sabe la historia, ni siquiera se sabe por qué se hacen las cosas. Y en este caso, la historia del Lab tiene que ver, como decía Abdiel, con transicionar de una forma de centrar un evento anual dentro de la iglesia. Nosotros creemos que cada actividad debe tener un propósito, y el evento anual tenía el propósito de recordarnos la visión como iglesia. Por eso era el congreso, el aniversario de la iglesia local. Entonces recordábamos el
propósito de la iglesia, la visión de la iglesia. Teníamos un tópico para el Congreso que eran 3 días, viernes, sábado y domingo. Pero al pasar los años, como dice Abdiel, esto sucedió van a ser 8 años. La iglesia tiene más de 20 años. Eso quiere decir que por más de 10, 12 años estuvimos haciendo el aniversario. Pero antes de ese término de 10 años, yo me venía sintiendo inquieto de que hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo mismo. Otra vez, repito, la historia y la esencia. Entonces, cuando tú sabes de qué se trata las cosas, que se trata de edificar, que se trata de impulsar, no se trata solo de recordar que un día inició la iglesia. Entendí que eso lo podíamos hacer de otra manera. Entendí que era mucho más importante impulsar ciertas áreas en la vida de la iglesia local, pero también en la vida de otras iglesias amigas y también hacerlo abierto. Hemos tenido iglesias amigas, iglesias que saben del evento, vienen algunas personas, viene el líder, viene el pastor. Hemos tenido algunas iglesias que nos acompañan. Entonces, lo primero es que la historia nos permite saber esencia y creatividad, porque hay cosas que podemos cambiar. Entonces, LAB surge porque en esta pregunta a Dios de ¿qué más vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo esto igual siempre? Y ahí el Señor, yo puedo decirles que fue una impresión de Dios de llevarnos a hacer un evento que impulsara no solamente la iglesia local, sino que pudiera servir a otras congregaciones. Por favor, presta mucha atención aquí. El Señor nos ha concedido la posibilidad, como iglesia, como comunidad, como familia local, en la iglesia local, poder tener alguna capacidad, la que tenemos. Pero no todas las iglesias tienen esa capacidad. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un evento así, nosotros podemos invitar a los pastores, podemos honrarlos con una ofrenda, podemos atenderlos, podemos hospedarlos, podemos sufragar el costo del viaje si vienen de fuera de la ciudad. No todas las iglesias pueden hacer eso. Entonces Dios puso en mi corazón comenzar a invertirnos de esa manera para servir a aquellos que por ahora no pueden hacer esta actividad y que puedan aprovechar lo que nosotros hacemos y escuchar la voz de otros ministerios, escuchar el tema que se prepara para esas fechas. Y entonces entendí que Dios nos estaba llevando a hacer algo no solo interno, sino hacia afuera. Hoy en día trabajamos con algunos pastores que estarán aquí en LAB, ellos, algunos de sus colaboradores, pero la invitación es abierta. Si tú conoces a alguien de otra iglesia, dile que de la actividad, invítalo, pueda estar aquí, tal vez le puede servir. Y vuelvo a decirte, a ellos no les cuesta organizar, no les cuesta preparar, no les cuesta batallar, no les cuesta preocuparse, no les cuesta, ellos solo cubren su entrada y llegan al evento y pueden aprovechar lo que se sirve en esa actividad. Bueno, muy bien. Por eso surgió LAB. Y esto obviamente implicaba que nuestra dinámica de fe, de administración, de proyección, de creatividad, de participación de otras personas para poder ir haciendo la actividad, la planeación anticipada, las cosas que se hacen, la logística que se arma, nos iba a llevar a desarrollar áreas que no teníamos. Porque para hacer el aniversario yo invitaba a los pastores y veníamos y teníamos una reunión bonita y ya. Pero ahora tenemos un proceso de registro, tenemos un proceso de organización, tenemos un proceso de comunicación. Eso nos ha ayudado a crecer a nosotros, pero también a modelarles eso a otras iglesias que en el día de mañana puedan hacer algo similar de manera organizacional y crecer. Entonces, así es como transicionó de un evento local de aniversario a una actividad que queremos pueda ser útil para otras congregaciones de una o de otra manera, asista uno, dos, asista un grupo pequeño, asista el líder o asista algún pastor inclusive, ¿verdad? Es lo que hacemos hoy en día y no hemos desistido porque
Deben saber todos ustedes que hacer esta actividad cuesta. Claro. Cuesta tensión, preocupación, anticipación, la mente está pensando cómo va a estar, cómo va a salir, qué falta, qué necesitamos. Y esa parte a mí me gusta porque esas cosas te hacen crecer. Muy bien. Te retan. Así que disfruten, ustedes que puedan venir, ¿verdad? Tan solo a la hora de cubrir el donativo, que ahorita me imagino hablaremos un poco de para qué es eso y por qué es eso. Así que bueno, así transicionó la historia de la... Muy bien. Cerraría diciendo esto, que al hacer esa transición, hemos estado trabajando en ella con el propósito de enfocar 3 cosas, que son las siglas de LAP: liderazgo, adoración y profecía. ¿Por qué esas 3 cosas? Porque esas son asignaciones, encomiendas que Dios nos ha dado como iglesia. Somos una iglesia que creemos profundamente en la adoración, que no lo traducimos solo como cantar. Si veniste a la adoración, sabes de lo que hablamos. Si no, te esperamos el próximo año, Dios mediante, puedas venir. Y eso es algo que tenemos como esencia de nuestra casa. Enfoque y énfasis en la adoración. Entonces, adoración, un tema a compartir con las personas que asisten. Liderazgo, otro tema que Dios ha puesto en nosotros. Liderazgo, aquí creemos en que la gente tenga una mentalidad de liderazgo, crezca en una visión de liderazgo, sepa trabajar con líderes, ayude a crecer a líderes, ayude a reconocer el liderazgo de los demás, porque creemos que el liderazgo es vital en aquellas cosas que Dios nos permite hacer, ya sea en la casa, en el trabajo, en el negocio y desde luego en la iglesia también. Liderazgo y profecía, porque también es parte de nuestra identidad. Entonces esas 3 cosas están en LAP y no estaban en el aniversario. Las pusimos ahí y hemos estado trabajando en ello desde el año pasado. Separamos LAP en 3 emisiones, 2 sin costo y 1 con un donativo, para que podamos seguir empujando eso. Por ejemplo, terminamos la profecía y yo hablaba con Abdiel y le decía, empezando el año vamos a hacer una escuela de profecía para aquellos que están interesados, aprendan más y en el próximo lab de profecía ellos sean ministros para profetizar, para tener tiempos diferentes a la hora del ejercicio profético, porque aprendieron durante casi un año acerca del tema. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en LAP. Por eso transicionó y terminaría diciéndoles, todo esto tiene, decía hace un momentito, cuesta, pero nuestro enfoque no está en el precio, sino en el valor. Muy bien. Y para nosotros es muy valioso hacer cosas que animen, despierten, confronten, impulsen, hagan pensar a la gente, les generen una retroalimentación, los sacudan inclusive, decir qué estoy haciendo con mi vida con respecto a estos temas y lo que de ahí se derive. Muy bien. Así es como transicionó de una cosa a la por un lado, y esto es la esencia que tiene de estos 3 temas, ¿verdad? Y el contexto que tiene. Creemos en transformarnos, en hacer creativas las cosas. Ahorita llevamos 2 años como lo estamos haciendo. Estoy seguro que no será así de por vida, habrá otros cambios en los siguientes años, pero bueno, así es como inició empezó el trabajo. Es el origen de LAP. Y sin duda alguna, Paz, ahorita lo que usted comenta, pues bueno, creo que se resalta que ha sido para la casa uno de esos puntos justo de transición, de cambios. Creo que realmente, por un lado, también podríamos decir que el LAP fue el primer gran cambio, ¿no? O el primer gran salto que empezamos a dar como congregación. Después de eso muchos otros cambios vinieron, ¿no? El adaptarnos fue cuando lo empezamos a vivir de una manera mucho más contundente, y creo que eso es algo que también tenemos que tener muy presente, ¿no? Que el app está tan marcado de la esencia de la casa, que sin duda alguna está tan permeado del ADN, ¿no? De todo lo que, de la identidad que tenemos como congregación, ¿no? Como iglesia, al punto de que es fácil identificar también en la evolución, ¿no? de los años, cómo es que precisamente cada año, en cada ocasión y todo lo que el app al final representa,
está plasmado, ¿no? El quiénes somos. Y creo que esta parte de cambios también, yo lo recuerdo mucho, ¿no? Algo que usted generalmente tiene y a veces nosotros que somos parte del equipo de liderazgo, que estamos sirviendo, cuando nos comparte, ¿no? Las inquietudes que tiene. Ahora cuando tenemos la oportunidad de compartirlo con la iglesia a través de, por ejemplo, Esencia y Corazón, se habla de cómo muchas cosas de las que hacemos, pues justo también nos las cuestionamos, ¿no? Para saber qué sí hacer, qué no, qué corregir, qué cambiar. Me encanta mucho que parte de la cultura que tenemos es no solamente hacer las cosas porque pues así estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? No solamente hacerlas porque así vemos que en otros lados se hacen. Y de alguna manera eso también fue parte importante, ¿no? Para poder dar ese paso de decir, ¿por qué seguir haciendo un aniversario, ¿no? Empezar a cambiar, ligado, desde luego, como dice, con un mover de parte de Dios en el interior de la casa, de no solamente estar haciendo una actividad local, sino algo que pudiera ser de crecimiento también para otros, ¿no? Usted resaltaba, y eso me encanta, ¿no? Que como iglesia, nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder, pues sí, ¿no? Digamos, solventar, y no hablamos de costos económicos, sino más bien de energía, de personas, ¿no? De logística, de un equipo que pueda, ¿no? Poder ver todo lo necesario para que un evento de este índole, una conferencia, un congreso de 3, 2, un día, pueda ser realizado, ¿no? Cosa que obviamente, pues, o en nuestros inicios no hubiéramos podido, desde luego, ¿no? O otras congregaciones hoy en día quizás que están en sus comienzos o que hoy están enfocados a trabajar más en lo local, pues no pueden. Pero me encanta cómo el Lab se ha convertido justo también en una puerta para que no sea que si no tienes tú como congregación la posibilidad de hacerlo, pues te quedes sin la oportunidad de disfrutar, ¿no? De algo de este estilo, sino pues ahora nosotros tenemos la oportunidad de elaborar un congreso y poder ofrecer, ¿no? Que otros puedan venir aquí a ser equipados, puedan aquí venir a aprovechar de los diferentes amigos que han venido a compartir en Lab, ¿no? Como Miguel Casina, ¿no? Como el Gustavo Falcón, ¿no? Un buen amigo nuestro también, Esteban Grassman, ¿no? Diferentes pastores que, pues quieras o no, a veces pues puede representar, ¿no? Una carga el traerlos porque no son de aquí, del centro de la ciudad, ¿no? Sino están o en España, como en nuestro buen amigo Miguel Casina, ¿no? Que fue de los primeros, ¿no? Que trajimos a Lab, como otros. Entonces, creo que eso nos puede ayudar también a apreciar mucho mejor, ¿no? El peso, como dice, y el valor del evento, ¿no? No solamente también lo que representa para casa, sino para otros. Y creo que eso también nos debe de ayudar a conectar con no solamente tener el enfoque de uno venir al app, ¿no? Como miembro de la casa, sino de invitar a alguien, de compartir con alguien que sabemos que estos temas que ya mencionaba, liderazgo, adoración, profecía, pues también pueden ser bastante útiles, ¿no? Otra de las cosas que decía, pues sí, ¿no? Son como los retos, ¿no? Los costos. Ya en otra ocasión estaremos hablando de eso también, porque creo que es un tema muy interesante. Sin duda alguna, tú sí ya has tenido la oportunidad de venir al app, o tú que tienes la oportunidad de asistir, no sé, a cualquier tipo de evento, pues sí, ¿no? Tú llegas y está todo pues ya preparado, inclusive pues sí, ¿no? Llegan a surgir contratiempos o cosas que como que te complican, pero nunca eres tan consciente, ¿no? De todo lo que realmente costó, ¿no? De todo el esfuerzo que hubo detrás, de todo lo que de repente, ¿no? Te representó como un reto o como hasta te pasa, ¿no? Por la mente de si va a ser posible hacerlo o no sé, pero luego platicaremos de eso. Hoy queremos seguir platicando justo de la evolución de cómo ha sido Lab. Y ya le decía al Paz, ¿no? También algo importante, creo que con lo que él nos comparte es, Lab no es solamente un congreso, Lab no es solamente un evento, es un ministerio, ¿no? Y eso, créame, Paz, a mí se me ha quedado muy grabado en el corazón desde que usted también nos ayudó a entender esa visión del Lab, porque ahorita lo decía, ¿no? Hemos podido platicar acerca de crear una escuela de profecía, una escuela de liderazgo, de profundizar más en el tema de la adoración. Y hemos ido también con el paso de los años no limitando esos temas al app, ¿no? O sea, a una fecha en concreto, sino hemos ido entendiendo la oportunidad de que puede haber más espacios, ¿no? Y yo creo fielmente que así como el app ha ido evolucionado, pues no sé, el día de mañana el ministerio esté activo constantemente, ¿no? Creo que eso es parte, ¿no? También Paz, como del sueño, ¿no? De la visión que hay en el corazón,
que el lab no solamente opere en determinadas fechas, sino que inclusive pueda ser un ministerio que esté operando constante y continuamente, ¿no? Generando un recurso y un beneficio para aquellos que puedan aprovechar, ¿no? Lo que el ministerio esté generando, lo que el ministerio haga desde clases, escuelas, cursos, etcétera, ¿no? Eso es soñar todavía más para adelante y primeramente Dios nos lo permita. Pero hablando entonces de cómo ha ido evolucionando, usted mencionaba también algo importante. Lab tiene un costo, ¿no? Lab ha representado siempre, obviamente, una logística en todo sentido. Y claro, ¿no? Pues se requieren de recursos. Y si nosotros nos vamos al primer lab, pues claro, creo que de alguna u otra manera, Paz, no sé si usted también lo ve así, como un acto de primicia, ¿no? Pues buscamos hacer que el evento, la primera edición del Lab en el 2017, pues no fuera algo ostentoso en cuestión de un donativo de recuperación para las personas, pero sí también siempre ha tenido un donativo porque creemos, ¿no? En el valor de que las cosas cuesten, ¿no? Y que eso también reafirme, ¿no? En cada persona lo importante de invertir, ¿no? Entonces, no sé si usted quiera profundizar un poquito más en este tema, de esta parte, y por ahí vamos añadiendo estos datos, ¿no? Interesantes de cómo también ha ido evolucionando esa parte en la app. Hay una frase que dice, seguramente la has oído y si no te la comparto, dice que lo gratis puede ser lo más caro que paguemos. Y tiene que ver con la idea de que las cosas gratuitas pueden tener un alto precio. ¿Cuál es el alto precio? No valorar las cosas, no creer que podemos tener una capacidad para hacer algo, no apreciar, no solamente no valorar en cuanto a su valor, sino apreciar en cuanto a la estima que nosotros le damos a una persona. Voy a ponerte un ejemplo. Yo cada vez que me siento a hablar con personas que me llevan 20, 30 años de vida, para mí es algo muy valioso, porque son años de vida que yo no tengo y que lo que me pueden platicar tiene que ver con el cúmulo de todos esos años. Por algo la Biblia dice, escucha, hijo mío, el consejo de tu padre. Bueno, cuando nosotros escuchamos un orador que ha pasado por un llamado, una transición, por batallas, por pruebas, por luchas, por persecución, por desánimo, por desaliento, que ha pasado por errores, por fallas, por carencias, que ha pasado por mayordomías pequeñas y grandes. Es decir, tiene una trayectoria por donde Dios lo ha sostenido. Todo eso, cuando tú escuchas a alguien, la verdad es que no hay cómo pagarlo, a mi parecer. No se puede pagar porque estás viendo el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la fortaleza de Dios, ¿qué más? El sustento de Dios, la sabiduría de Dios sobre una persona. Entonces, el hecho de tener un donativo, porque ni siquiera es un costo, es a manera de recuperar y poder hacer autofinanciable la parte monetaria que se requiere de inversión en las cosas que hacemos, como ya dijimos, lo que se requiere hacer. Recuerdo cuando invitamos a Miguel Casina, ¿verdad? Traerlo de España para acá, en nuestra inexperiencia de aquellos primeros años, la distancia fue corta para comprar el boleto, los boletos salieron bastante costosos para nosotros, fue un reto. Miguel Casina, cuando llegó aquí, habló conmigo y me dijo, ¿quién pagó los vuelos? Y él se encargó de ayudarnos a hacer una gira en México, aprovechando que lo habíamos invitado, y él hizo un llamado a otras iglesias para que los vuelos lo termináramos pagando entre 5 iglesias. Fue un acto muy generoso de su parte de ayudarnos en aquella primera emisión, recuerdo, y si quieres luego pregúntame cuánto costaron los vuelos, y pagamos 2 vuelos en aquella ocasión, fue lo único que nos pidió. Él no nos pidió ofrenda, pero nosotros como iglesia, para quienes no lo saben, creemos en una ofrenda honorable, honrosa para una persona. Yo, tal vez alguno de ustedes no lo sepa, yo no creo en la ofrenda, ahí lo que tengo, ahí lo que caiga. Yo creo en una muy buena ofrenda para bendecir todo lo que acabo de decirte. Bueno, entonces, todo esto está involucrado en aquello que tiene un precio.
Cuando se da gratis, creo que hay mucho riesgo de que no se valore. Todo eso, que no se valore. Por eso es que en nuestra iglesia todo lo que hacemos no tiene precio, ¿verdad? Consejería, visitas, apoyar, platicar, escuchar a las personas, visitar al enfermo, estar en alguna actividad. Nuestras reuniones de ningún tipo tienen costo para estar, porque somos la iglesia local. Pero una vez al año en este tipo de conferencia, invitamos a que podamos sembrar financieramente para poderlo hacer sustentable y que pueda tener todo esto que estoy diciendo, valor, aprecio y estimación de lo que se hace. Entonces, sin embargo, es muy importante al hablar de la historia vinculado con esto, lo que decía Abdiel, el primero tuvo una inversión de tan solo 50 pesos, sí. Y eso era específicamente para los alimentos, porque tienen que saber que ese primer evento lo pagamos con la ofrenda que se invita a entregar para la primicia, pues la primera ofrenda del año que la mayoría de ustedes conocen, si no ya escucharás de eso en este fin de año. Y con eso se sufragaron los gastos, pero yo me di cuenta de algo, que como la gente no invierte, no vino gente, tenemos una congregación como para que cada evento el lugar sea insuficiente, porque si tú piensas, nuestras 2 reuniones se llenan, si todos viniéramos, no cabríamos. Claro. Y yo me di cuenta que al no tener precio, lo mismo es decir, sí voy a ir, pero a lo mejor a la mera hora no voy, por la razón que sea. Y creo que ya cuando invertimos, la pensamos 2 veces, de decir, ya cubrí mi lugar y no voy a ir. Y eso ayuda justamente a mantener el valor de las cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, este asunto del donativo que se ha ido ajustando al paso de los años, ¿verdad? Sí. Y que siempre damos un tiempo de oportunidad para tener un costo menor o un valor, sí, un costo menor para que se puedan registrar. Estamos en México y muchos lo dejan para el final, yo sé que tú no eres de esos, ¿verdad? Y entonces ya no aprovechan el costo diferente, más accesible, claro, si lo quieren llamar así. Pero esa es la razón de por qué el Lab tiene un donativo. Yo he estado en eventos, queridos, que el donativo, y tú también, el donativo es de 1,000 pesos, 1,500. Hace poco hablaba con una familia y me decían, el evento que teníamos en nuestra iglesia costaba 1,500 por persona. Somos 5 de familia y los 5 íbamos. Y entonces ves que sí se puede, que lo podemos hacer, aunque llega a tener esos costos. También he escuchado personas que me dicen, pastor, ¿por qué tan barato? Debería de pedir más. Una vez recuerdo una psicóloga querida de la iglesia, me dijo, pastor, acabo de ir a un seminario de psicología, pagué 1,100 pesos, creo que eso me lo dijo hace como 2 años, pagué 1,100 pesos y la verdad es que lo que yo le escucho predicar los domingos a mí me sirve para dar mis terapias en mi consulta. Y ella me decía, debería de tener más valor. Pero ahí yo le decía, el punto es que lo que pedimos no es porque la organización sea un negocio, es decir, no hay ganancia, sino que lo pedimos para cubrir lo que se va a hacer y hacerlo de manera administrativa sana. Y no nos dedicamos entonces a hacer congresos y tener una ganancia, que no sería ningún pecado, pero no nos dedicamos a eso. Y te digo esto porque es muy importante que cuando tú escuches un donativo, sepas que nosotros no cobramos porque alguien venga a predicar. Si tú no lo sabes, yo no invito a alguien que me cobre por venir a predicar. Ha habido gente que invitamos y nos dicen, pero es tanto, los desinvito. La verdad es que les digo gracias, porque yo no creo en esa forma de trabajar. No digo que esté mal, yo no creo. Cada persona que tú ves en la iglesia nunca nos pide nada, nunca nos cobra, nunca nos dice, sí voy, pero tanto me dan de ofrenda, por favor. Insisto, que no estaría mal, pero yo no trabajo así, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es bendecir bien a los que vienen con una ofrenda que sé que va a impulsar su ministerio, que va a bendecir a sus congregaciones y que va a ser de utilidad para ellos. En ese sentido,
El donativo está ligado a eso, con estos matices que te acabo de decir, valorar, apreciar, todo sumarnos e invertir. Y al mismo tiempo siempre he dicho, nunca permitas que el donativo sea un pretexto para no estar en LAB. Claro. De hecho, voy a cerrar con esto. El año pasado, en la merch que se les dio a los congresistas, a los que estuvieron en la conferencia, les dimos una, no sé si él la tiene Abdiel, mira, ahí que la Abdiel se las enseñe. Les dimos una alcancía que les sirve para la vida personal, pero en esa alcancía caben 50 monedas de a 10 pesos. Y recuerdo, si tú estuviste en Lab, les dije, si aquí caben 50, hasta más, 50 monedas de 10 pesos, quiere decir que podríamos ahorrar durante todo el año. Yo espero que los que la recibieron esté llenita y con eso vayan a pagar Lab. Si no, de verdad sí piénsenlo, porque claro, ¿qué sentido tiene tener una herramienta de ahorro y no usarla? Y yo les decía, si aquí caben 500, Lab podría costar 500 pesos sin que ninguno de ustedes tenga un problema de no tener dinero a última hora. ¿Por qué? Porque tuvieron todo el año para guardar en esta pequeña alcancía, ¿verdad? Que a mí me dio curiosidad cuando la vi. Dije, hay que hacer un obsequio dentro de lo que se les va a dar, claro, que les sirva para su vida personal, pero también para su registro a Lab. Todo eso son cosas que queremos impulsar, que no nos van a bendecir a nosotros, te van a bendecir a ti. Así es. Te van a ayudar a ser una persona que ahorra, te van a ayudar a ser una persona administrativa, y eso te va a ayudar a crecer, porque escucha, con esto voy a cerrar para que Abdiel hable. Si tú y yo queremos crecer, si tú estás esperando una promoción en tu trabajo para ganar más, si tú quieres una persona que tenga mayores mayordomías en tu vida, no van a venir a tu vida si no abres un camino que tenga congruencia con eso. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Eso significa, el que estuvo en lo poco se comportó a la altura de los que están en lo mucho, por eso lo puedo llevar a lo más. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Lab, las cosas pequeñas que hacemos, las hacemos no para impulsar el evento, para impulsar tu vida, para impulsar el ahorro, el sentido de valorización. Si valoras Lab, seguro valoras tu casa, valoras tus muebles, valoras tu ropa, valoras tu trabajo, lo cuidas, la gente lo ve, te reconoce, te promueven y podemos seguir avanzando en la vida. Sí. Yo tengo muchos años en la iglesia, a mí me aburriría estar en conferencias cada año porque yo diría es que ya tengo muchos años oyendo, pero a mí me apasiona porque sigue siendo para mí una oportunidad de escuchar al predicador y con una frase la anoto y digo, de aquí voy a estudiar algo, esto lo voy a investigar, esto voy a trabajar, y entonces eso me lleva a seguir teniendo ideas para el trabajo que hacemos como iglesia, como pastor, ¿verdad? En mi vida personal, y en ese sentido nos puede ayudar. Por eso Lab es mucho más que venir a escuchar a alguien, es traer una actitud que se suma a lo que vas a oír y que eso que oigas se convierta en una realidad en tu vida y eso lleve a tener fruto en tu vida y que la bendición que tú recibas termine siendo bendición para otros, claro, en tu casa y en todo lo que haces. Así que, pues mira, lo que termino diciendo solo de pensar en la inversión. Yo les animo, queridos, nunca cuando algo cueste, en automático digamos no. No, queridos. Cuando algo cueste, en automático te invito a que pienses, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca pienses, no puedo. Pregunta, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Yo le digo a la gente, tú pides prestado para comprarte tu Xbox, tú pides prestado y luego lo pagas. Bueno, cuando valoras algo, estás dispuesto a invertir. Tengamos una mentalidad de poder hacerlo, de buenos administradores, de saber invertir. Y cuando un evento como este tiene un donativo, eso que sea lo menos visible. Así es. Lo menos visible para decir no. Cierro otra vez. Que el costo del donativo jamás sea un obstáculo para aprovechar lo que queremos compartir contigo en cada evento, como ahora tenemos nuestro evento Lab. Así es. Creo, Paz, que de lo que hice me queda muy, muy claro y algo que tenemos que tener todos muy presentes, que no hay nada en Lab que no tenga una intención clara, ¿no? Y el donativo, como ya lo dijo, tiene una intención más allá de claramente pues ayudar a solventar los gastos, ¿no? Y que el evento sea en su medida autosustentable.
porque como ya lo mencionábamos, pues claro que las cosas cuestan, ¿no? Claro que todo va a requerir, ¿no? De una inversión. Tiene el propósito de que desde ahí mismo, ¿no? Se empiece a ejercitar ya lo decía usted, mayordomía, este liderazgo, ¿no? Para poder tú mismo liderar tus finanzas, liderar una estrategia necesaria para decir, ok, si el donativo este año, que como paréntesis, este año está en 400 pesos, pues va a costar eso, ¿qué voy a hacer, ¿no? Para poder solventarlo. Ya lo mencionaba usted, creemos fielmente que el donativo que nosotros solicitamos, pues es eso, es meramente autosustentable, es para que lo necesario se pueda cubrir y la verdad es que está súper accesible, ¿no? En comparación con otros tipos de eventos, ¿no? Donde, ya lo mencionaba usted, pueden estar de 1,000 pesos para arriba, ¿no? Los boletos de acceso por persona. Entonces, creo que desde ahí pues también, ¿no? Es esa intención de poder desarrollar, ¿no? Y desde ahí empezar a llevar a la gente a un ejercicio, ¿no? De crecimiento, reitero, de un buen liderazgo, ¿no? Que verdaderamente te lleva, ¿no? A no solamente pensar en lo que te está costando, sino en la inversión que estás haciendo, en pensar en el beneficio, ¿no? Que va a tener a futuro y verdaderamente pues como ya usted también lo compartía, llevarnos a la correcta, ¿no? Apreciación de las cosas. Porque sí es muy cierto, ¿no? A veces cuando las cosas no nos cuestan, ¿no? Son gratis, nos las regalan, pues no las valoramos igual, no las cuidamos igual, ¿no? Hasta podemos correr el riesgo, ¿no? De no sacarles, ¿no? Un provecho. En cambio, cuando tú ya también le das un precio a algo y esto te cuesta, pues tiene otro peso, ¿no? Y otro significado, inclusive la atención que tú le das. Entonces, creo que es también honrar, ¿no? Sin duda alguna, la encomienda, el propósito que ya platicábamos de cómo es que surgió el evento, de cuál es su finalidad. Es también honrar, ¿no? Desde luego lo que creemos que Dios puede hacer, ¿no? Y es honrar, ya lo decía, a las personas que han venido, ¿no? Que han sido parte para compartir, ¿no? De los diferentes temas de liderazgo, de adoración, de profecía, y que eso se convierta en verdaderamente pues una forma también de sumar al ministerio de cada una de esas personas, ¿no? Porque cada uno de nuestros amigos e invitados que han venido aquí pues han tenido que apartar en sus agendas, ¿no? Espacio para estar acá. Y eso pues ha involucrado inclusive que ellos dejen de hacer cosas o que tengan que acomodar para que cubrir lo que tengan que cubrir y a la vez estar con nosotros. Entonces es también honrar su tiempo, es honrar lo que Dios ha puesto en cada uno, ¿no? Y es comprender que, como ya le decía, las cosas, o sea, no pasan solo porque sí, sino tienen un propósito, tienen una intención de ser, ¿no? Y el donativo es lo mismo, ¿no? Y me encanta que nos invite a esta parte que sí, ¿no? Tiene que estar bien presente en nosotros, que es que la parte económica no sea, ¿no? Un impedimento para dejar de ser parte del app, claro, para dejar de aprender, para dejar de recibir algo, pero también de que eso detone algo en tu vida, ¿no? Para beneficio de otros. O sea, creo que desde ahí ya es un ejercicio bien importante, ¿no? El tener la determinación y la disciplina y sobre todo creo que la noción correcta para poder decir, claro, vale la pena invertir en esto, ¿no? Entonces, por eso platicábamos hoy mucho más de esta parte de cómo inició la app, cómo es que, de dónde viene, cuál es su esencia, porque creo que eso también nos ayuda a abrazar mucho más la noción y la conciencia de, claro, cuando yo estoy apartando mi lugar, cuando yo estoy pagando mi donativo para ser parte del app cada edición, o cuando estoy invitando a alguien o le estoy pagando la entrada a alguien más, no solamente estoy sumando a que aprendamos de liderazgo yo y otra persona y yo, sino estoy yéndome al origen, ¿no? De esta parte de que es transiciones, es cambios, es crecimiento, ¿no? Y es sobre todo también en que un ministerio pueda seguir creciendo, ¿no? Y pueda seguirse cumpliendo aquello que fue depositado en el corazón de esta casa, de nuestros pastores, desde antes del 2017, que fue la primera edición, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema de más a profundidad de cómo ha evolucionado, pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. En la segunda parte te vamos a platicar más de todo esto que estamos platicando. Vamos a profundizar en el tema de cómo entonces ha ido evolucionando, ¿no? Un poco cada año, cómo ha sido, qué cambios empezaron a ver, ¿no? Vamos a platicar quizás un poquito de cómo fue la pandemia, porque también, ¿no? Eso creo que fue un tema interesante respecto al app. Y vamos a ir platicando un poco de eso hasta llegar a lo que ha sido pues la edición de este año y ya de ahí irnos a tocar otros temas. Así que
esperamos que puedas meditar en lo que hoy estábamos platicando, en que esto te empieza a generar una mayor expectativa e interés por descubrir más de todo lo que es la app, lo que implica, y que sí también pues no dejes de pasar la oportunidad de registrarte y de ser parte de la edición de este 2025, la 9ª edición. Ya estamos por cumplir 10 años, 10 ediciones del Lab, eso es una locura, así que qué bueno que tú estés siendo parte de esta historia. Súmate, no te quedes fuera para seguir siendo y seguir construyendo lo que es este ministerio, y sí, como lo platicábamos, pues Dios nos siga llevando todavía, pues no sé, más lejos y hacia donde Él nos quiera llevar, así que pues estaremos platicando, Paz, ya dentro de poco, de todo esto otro. Así que sigue atento, espera la segunda parte, síguete conectando, comparte con otros para que también se enteren de todo lo que estuvimos aquí platicando. Y pues nada, estamos emocionados porque ya se acerca el app, así que nos estamos viendo próximamente. Paz, unas últimas palabras. 2 cosas. ¿Quieres saber por qué es importante conocer la historia de algo? Y número 2, ¿qué puedo hacer para estar en Lab si ahorita no tengo dinero y estoy a un mes? Si quieres saberlo, pues te esperamos en la siguiente video, en la siguiente transmisión, para que podamos hablar un poquito de esas ideas. Perfecto, nos estamos viendo. Saludos.